Este Angular CLI viene de Command Line Interface, ¿sí? Entonces, de hecho, es una herramienta que se va a instalar utilizando Node.js. Bueno, necesitamos Node.js y además un administrador de paquetes para Node. ¿Y por qué es que nosotros vamos a utilizar Angular CLI? Entonces, les propongo de que piensen ahora cómo es que ustedes pueden empezar a desarrollar un proyecto. ¿Cuáles son los problemas con los que uno se encuentra a la hora de empezar a desarrollar un proyecto web, una aplicación web en este caso? ¿Cuáles son los puntos más importantes a tomar en cuenta para empezar nuestro proyecto? Entonces, piensen por un momento. Entonces, de repente, uno de los grandes problemas es, ok, quiero una aplicación web, ¿qué herramientas necesito? ¿No? Y no solamente eso, no solamente es importante saber qué herramientas vas a utilizar. Ok, puede venir alguien y te dice, necesitas utilizar Angular Material, necesitas utilizar, no sé, RxJS. Ok, tienes la información, tienes el conocimiento de las herramientas necesarias, pero ahora, ¿cómo las integras? Entonces, ese es otro problema. ¿Cómo integras esas herramientas? ¿Cómo las configuras para que hagan algo en su conjunto? También está el problema de poder estructurar nuestro proyecto, ¿no? Ok, tengo configuradas las herramientas, pero ahora, ¿cómo estructuro mi proyecto? ¿Cómo empiezo a organizar los archivos? ¿Dónde van a estar los estilos? ¿Dónde van a estar los scripts? ¿Dónde van a estar los archivos de configuración? Etcétera, ¿no? Entonces, ese es otro punto bien importante y es un problema recurrente a la hora de iniciar un proyecto. Ok, conoces las herramientas, conoces la estructura que vas a utilizar en tu proyecto, pero ahora, ¿cómo haces un testing de tu código? ¿No? ¿Cómo puedes asegurarte de que las funciones que estés escribiendo realmente hacen su trabajo? Y además, ¿cómo puedes asegurarte de que se estén integrando de la manera más adecuada a lo largo de toda la aplicación? Entonces, en ese caso, es muy importante hablar del testing, ¿no? Ese es otro problema. Y ahora, ok, tengo mi aplicación, hace un hola mundo o hace algo más interesante. Y ahora, ¿cómo despliego esta aplicación? ¿Cómo la llevo finalmente a un servidor? ¿Tengo que subir el código fuente? ¿No? Obviamente no. Entonces, tú no vas a subir todo el código fuente de tu proyecto, mucho menos si es TypeScript, porque eso no va a correr en un browser. Entonces, necesitamos contar con un proceso de build, ¿verdad? Entonces, necesitamos saber cómo vamos a generar un build a partir de todo el código fuente que tenemos para que ese pequeño resultado se lleve a algún servidor de producción, ¿no? Y ese proceso se le llama deployment generalmente. Entonces, si se dan cuenta, hay un conjunto de problemas que nos hacen pensar, nos hacen analizar antes de empezar a desarrollar un proyecto. Entonces, el equipo de Angular ha pensado en este aspecto y ha dicho, ok, sería interesante proveer alguna herramienta que te permita resolver cada uno de estos problemas, de forma tal de que un Angular developer, un desarrollador Angular, solamente piense en escribir código, en ser productivo en todo momento, ¿no? Que no pierda el tiempo configurando, bajando herramientas, porque son problemas comunes que todos tenemos y que obviamente ya tienen solución. Entonces, no es necesario reinventar la rueda. Y justamente con Angular CLI vamos a poder resolver estos problemas. Y hay un punto, hay un concepto que se llama scaffolding o simplemente scaffold de proyectos. Y esto hace referencia a generar la estructura básica de tu proyecto, de conocer las herramientas que son necesarias para trabajar. Y también se encarga del tema de la configuración, ¿no? Entonces, ok, gracias al scaffolding te dicen, aquí ya tienes una estructura de proyecto y estás listo para empezar a trabajar. Entonces, no necesitas perder tiempo y, al contrario, empiezas a escribir código, ¿no? Entonces, con Angular CLI nosotros podemos resolver este gran problema. Y a medida que vayas desarrollando tu código, sería súper cool
sería muy interesante de que veas, justo después de guardar tus cambios en tu archivo, de empezar a escribir tu código, de que esos cambios se vean reflejados en el browser, ¿no? De manera automática. Le estás cambiando un estilo a un botón, ok, apenas guardas los cambios en ese archivo y que de tu browser se sincronice automáticamente y se refresque para mostrarte cómo está quedando la aplicación. Entonces, gracias a Angular CLI, nosotros tenemos un mecanismo para hacer el preview de nuestra aplicación. Eso significa de que a medida que vayamos desarrollando nuestro proyecto, podemos ver cómo está quedando, ¿no? Casi en tiempo real, ¿verdad? Y eso obviamente vamos a ver cómo se hace. Y aquel problema que les mencionaba, eso de tener ya el proyecto listo, que funcione muy bien en mi máquina, pero necesito mostrar a algún cliente que está en otra parte, ¿no? Al otro lado del mundo. Entonces, ¿cómo lo hago? Entonces, uno de esos pasos bien importantes es saber generar un build localmente, ¿no? Poder traducir todo ese código fuente a algo más chiquito, que esté optimizado y esté listo para distribuir. Entonces, con Angular CLI también resolvemos ese problema. Y obviamente está de por medio el tema del testing. Si bien el desarrollador se encarga de escribir el código Angular, también debería encargarse de escribir los unit tests para asegurarse de que su código realmente esté haciendo su trabajo, ¿no? Entonces, con Angular CLI, nosotros tenemos las herramientas necesarias para poder ejecutar y para poder escribir nuestros tests. Del mismo modo, podemos hacer test de integración para ver cómo se está comportando la aplicación a la hora de ejecutar los diferentes pasos, entrar a una vista y luego a la otra, ¿no? La transición de estados, de rutas, ver que todos los datos se estén cargando correctamente, por ejemplo, ¿no? De que no haya un problema por ahí a la hora de mostrar una vista. Entonces, podemos asegurarnos de que todo esté bien utilizando los tests end-to-end. Y justamente Angular CLI también define el mecanismo para poder generar código y que tú puedes escribir solamente los tests, porque ya los puedes ejecutar y ya puedes tener incluso un reporte de los resultados, ¿no? Entonces es algo muy interesante que también cada vez está siendo muy usual, ¿no? De que las empresas de repente estén necesitando gente que conozca del tema de automatización de tests, no tanto un test manual. Entonces es algo bien importante y que Angular también trabaja en las herramientas necesarias para poder hacer esto posible. Y personalmente considero que seguir muy buenas prácticas de desarrollo es algo positivo. ¿Por qué? Porque si tú trabajas dentro de un equipo de desarrollo, tiene que haber algún tipo de convención, algún tipo de estándar para que todos sigan los mismos patrones, sigan las mismas prácticas de desarrollo y se puedan entender de mejor manera. Entonces, Angular CLI también te ayuda en ese sentido, porque puedes autogenerar código y todo este código de entrada va a estar siguiendo muy buenas prácticas de desarrollo, ¿no? Buenas prácticas de desarrollo en cuanto a nomenclatura de archivos, por ejemplo, nomenclatura de clases, de variables, de decoradores, de los imports, exports, etcétera, ¿no? Los diferentes conceptos. Entonces, es algo muy valioso y que realmente es súper útil a la hora de desarrollar proyectos con Angular.